patrón. Estamos en directo desde YouTube. Lo hemos conseguido. Ahora, bueno, ha dado error todo el rato el directo de YouTube y no voy a tener mucha calidad de internet porque, bueno, porque vivo en el campo y aquí la calidad de internet no siempre es muy óptima. Normalmente uso un sistema que va muy bien, pero como me estaba dando error, estoy usando otro. Con lo cual, bueno, a lo mejor desde Facebook se ve mejor. Si se me ve desde YouTube, os recomiendo ir a Facebook, que ahí se me está viendo bien. Y además están siendo muy pacientes. Muchas gracias los que me estáis siguiendo desde YouTube, porque llevamos aquí casi 12 minutos intentando conectar con YouTube. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Ya he explicado antes que os daba a todos mucho las gracias por este apoyo en esta semana con vuestros mensajes y vuestros comentarios. Y nada, por otro lado, decir que estoy preparando un regalito con el Mago Merlín para aquellos que estáis inscritos en la web. Así que si queréis entrar y inscribiros, aún estáis a tiempo. Hay que mimar a la comunidad, ¿no? Es así, la vida. Es amor con amor. Ay. Ahora sí, ya por fin, qué a gusto. Espero que me estéis viendo bien y que, y que se me oiga bien. Qué bien que contesto. Estáis en YouTube súper contentos, me alegro mucho. Vamos a empezar. También le doy las gracias a Metatron por la paciencia. Y el arcángel nos dice: bendecidos sois por la sabiduría. Bendecidos sois por vuestros ancestros. Bendecidos sois por las energías del cosmos. Bendecidos sois por todas las cosas que os rodean. La vida está colmando de bendición. Y la bendición no es una palabra vacía. Al contrario, es una palabra con muchos matices. Bendición trata de amor incondicional. Pero no solo de eso. Trata también de apoyo. Trata de sostener. Trata de abrazar. Trata de ser, al fin y al cabo, un ser sagrado y ser reconocido por ello. El universo entero os está diciendo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde una energía simple y modesta hasta la magnitud de todas las fuerzas, conocidas y por conocer, en los astros. Sois bendecidos todos y cada uno de vosotros por todo este apoyo, por todo este sostén, por todo este abrazo y amor incondicional. ¿Y qué hacéis vosotros? ¿Sois capaces de daros cuenta? ¿Entendéis la fuerza y la magnitud de lo que os estoy hablando? Hay una gran intensidad a vuestro alrededor. Una intensidad que ayuda no solo a cumplir vuestros propósitos y deseos, sino también a encontrar la plenitud en ese camino. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Sois capaces de recibirlo? No siempre es fácil desde el punto de vista del ser humano. Creedme, lo sé. Como muchos sabéis, yo encarné también en tierra. Y eso hace de mí un arcángel algo peculiar. Que entiendo lo que significa vivir en madre tierra. Entiendo lo que significa tener las experiencias que estáis teniendo. Y sí, también entiendo lo que significa iluminarse a través de ello. Y hace falta algo más que sacrificio y lucha. Lo que hace falta es rendición. 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 Pero rendiros a la maldad en absoluto
rendiros a la bendición, lo más puro y honesto, lo más sagrado que os está rodeando. El aire os bendice, el suelo que pisáis os bendice, el sol que os ilumina, la luna que os acuna, os bendice. Rendiros a ello. Lo único que puede interferir entre esa bendición y la nutrición que podáis hacer de ella es la resistencia. Y motivos puede haber infinitos, miles. Y aún así todos caducarán y caerán por su propio peso al ser falsos. Amados míos, rendíos a la belleza de la vida, rendíos al amor infinito, rendíos al soporte y al sostén que se os brinda en cada momento. Sabéis que esto es cierto. Vuestra intuición os abre el corazón a recibir, pero está el miedo. ¿Qué haréis con ese miedo? Dejad que se rinda, pues es la única manera de poder recoger todo aquello que se os está entregando. Y sí, es un primer paso a la iluminación. Y no es la única cosa. Pero de un paso se llega a otro. Y lo más importante es disfrutar del camino. Amados míos, hoy os vengo a hablar de la bendición y de lo amados y de lo acompañados y de lo respetados que sois. Absolutamente todos y cada uno de vosotros. No es cuestión de quién se lo merece más ni de quién se lo merece menos, sino de entender que la vida no entiende de diferencias y sí entiende de corazones abiertos, puros y dispuestos a vibrar en luz. Oportunidades hay muchas. ¿Cuál escogeréis? Depende de vosotros. Hoy os brindo una. Abrid las manos, abrid los corazones. Es hora de empezar. Gracias. Ay, qué bien. Menuda introducción tan bonita, ¿eh? Después de empezar así con las tecnologías un poco con interferencias. Me gusta volver a recolocarse ahora. Gracias. Bien, pues Metatron, sabéis, va a escoger aquellas preguntas que vais poniendo en los comentarios. Va a escoger aquellas que representen mejor el propósito que él tiene para hoy y además aquellas preguntas que respondan a más corazones, ¿no? Así que vamos a empezar. Y ok. Fernanda Sosa en YouTube dice: gracias Marcel, gracias Arcángel Metatron por asistir. Desde el ritual de los ancestros de Azrael que he dibujado el cubo de Metatron y mucha información de los arterianos llegó hasta mí. Deseo tu guía. Qué bonito. Mira, ha escogido tu pregunta y creo que tiene mucho que ver, ¿no? Con todo lo que nos está diciendo Metatron, que el bebé que salta, está contento. Tiene mucho que ver con lo que decía, que recibimos tanta ayuda, ¿verdad? El trabajo con Azrael de los ancestros, el cubo de Metatron, los arturianos nos hacen llegar información. Hay como un equipo de luz tan hermoso. La verdad que sí que cuando empecé a canalizar y empecé a darme cuenta de todo el amor que recibimos, bueno, a veces es increíble, ¿no? No vivimos en una sociedad que nos enseñe
lo tan amados incondicionalmente que somos. Y cuántas segundas, terceras y 10 millonésimas oportunidades tenemos para abrirnos y ser felices. Pero vamos a ver por qué Metatron has cogido tu pregunta, Fernanda. Gracias. Dice, estate atenta. Hay más información aún que está por llegar. Los seres de luz están dispuestos a hablar, a ayudar y a sostener a todos aquellos que están dispuestos a escuchar. Sois muchos los que tenéis la habilidad y la ilusión de sostener la energía que desde planos celestiales, desde planos elevados, queremos entregaros. Son tiempos de cambio, son tiempos de transformación. Madre Tierra se transforma y por ende vuestra sociedad también. Recibís bendiciones desde muchos aspectos, desde muchas vibraciones, desde muchas dimensiones. Desde la energía de los bosques, de este hermoso planeta, hasta la energía de las estrellas. Y en medio, toda la fuerza de Dios mismo, toda la fuerza de grandes y poderosos seres. Las energías celestiales difieren de las terrenales por su ligereza y por su vibración crística. Debéis entender que no todos vais a resonar con esta vibración. Aún así todo será maravilloso, pues la bendición llega de infinitos lugares. Pero aquellos que estéis dispuestos a escuchar, desde los cielos se os habla. Desde el corazón, el propio universo, desde la fuente misma, se os comunica. No solo que sois amados, no solo que estáis preparados, sino que sí, que ahora es el momento de llevar la humanidad a otro nivel, a otro lugar, a otra vibración. Y no porque le digamos los seres luz, sino porque la propia humanidad está deseando hacerlo. La humanidad tiene una energía, una vibración única, una conciencia que abraza a todos los seres encarnados y los que encarnaron como seres humanos. La humanidad en sí misma tiene sus propios propósitos, más allá del juicio, más allá del miedo o más allá de los reproches. La humanidad siempre, siempre ha sido luz, siempre ha tenido propósitos profundos de evolución y de encarnación experimental. Desde el amor se os acompaña a este nuevo ciclo de experimentación. Y lo que fue experimentado, bien estuvo. Y lo que ahora se experimenta, bien está. Nuevas etapas se muestran delante de vuestros pies. Y muchos de vosotros conectáis con el canal crístico para llevar a cabo las nuevas ondas, las nuevas energías, los nuevos momentos. Para ello, no estáis solos. Nunca lo estuvisteis. Para ello, nos tenéis a nosotros, los seres de luz, arcángeles, maestros ascendidos, ángeles, e infinidad de seres de elevada conciencia que estamos al servicio de la humanidad y de su cambio. Porque sí, sois bendecidos. Siempre estuvisteis bendecidos. Y en esa bendición está el acompañamiento incondicional. Más información vais a recibir, Fernanda. Y más información vais a recibir aquellos que estéis dispuestos a escuchar desde el corazón. Nuevos cambios se avecinan y ahora es el momento
Y más allá de la obligación está el deseo del alma, está la ilusión del alma de cada uno, está la estrella interna iluminando el camino de cada individuo y de la humanidad como colectivo. Fernanda me enseña cómo, a pesar de lo que nos ha explicado a todos, como en tu caso, ¿sí? ¿Era para Fernanda? Me iba enseñando como varias imágenes, como si fuera bajando codificación. Y esta codificación, a cada persona que actúa de canal, lo puede hacer de manera intuitiva, lo puede hacer a través de la canalización o los registros acásicos. Ya sabéis que aquí hacemos canalización, en estos encuentros yo estoy canalizando, pero se puede conectar de manera intuitiva, se puede conectar de manera, pues de muchas maneras y está todo bien. ¿Tienes con qué me siento yo más cómodo, más cómoda conectando? Solo faltaría de que hubiera solo una manera, porque eso no tendría sentido, somos todos muy diferentes, ¿vale? Entonces, la idea es que aquellas personas que conecten con los planos celestiales les vaya a llegar mucha información codificada. Y me enseñaba, pues eso, desde símbolos a geometría sagrada, a cosas que a veces no son tan tangibles y que intentamos llevarlo a lo tangible desde un simbolismo, un esbozo, como si fuera un, no sé explicarlo, no sé explicarlo, así como un eslogan, ¿no? Casi de algo que es mucho más profundo, como si fuera una puertita de entrada a algo mucho más intenso. Entonces él nos anima, y en tu caso, Fernanda, también, que te llega pues eso, más información, pues eso nos anima a estar atentos si es que nos va llegando información eso de manera intuitiva. A veces estamos en la ducha y empieza a bajar información. A veces nos hemos propuesto estar conectando, ¿no? Pero bueno, en todo caso, no deseemos por miedo a equivocarnos diferentes conexiones que nos pueden ir llegando desde planos celestiales, porque son como estos códigos que nos van a ayudar a hacer este cambio de una manera más, sí, intuitiva, dice, como sin tanto esfuerzo por nuestra parte, ¿no? Y ampliando la mirada de que lo que nos rodea no solo es materia, es energía, dice, es entendimiento y sobre todo también es propósito, añade. Okay. Así que nos está hablando de esta fuerza desde los astros, desde los cielos, crística, que nos está llegando con fuerza a esta nueva humanidad y cómo nos llega con una intención clara de bendecirnos. No todo el mundo tiene por qué coger esa meta. Así que parece que desde Madre Tierra también están llegando códigos. Yo entiendo eso así, le pido así, o no sé si me estoy adelantando, o dice que por supuesto habrá almas que sentirán más fuerte conexión con Madre Tierra, con los seres que habitan en Madre Tierra, vuestros hermanos. Yo hoy vengo como portavoz de los seres celestiales, pero hermanos cercanos tenéis en Madre Tierra, seres de la naturaleza, que os apoyan. Y no solo hablo de los árboles, de los bosques o de la naturaleza, sino de seres encarnados, a pesar de que vuestros ojos puedan haceros creer lo contrario. Os hablo de las hadas, de los duendes, de los elfos, de infinidad de seres y criaturas que encarnan en Madre Tierra y disfrutan de su naturaleza igual que vosotros lo hacéis, pero aún así viven desde una experiencia más profunda y más cercana al equilibrio cósmico que se le plantea a la humanidad en estos momentos. ¿Cuántos de vosotros sentiréis el latido de Madre Tierra en vuestro corazón para despertar estos nuevos caminos? Y así sea, bendecido sea. Bendecido será el que abra su corazón al latir de Madre Tierra y al acompañamiento de vuestros hermanos en este planeta. Añadí a los intraterrenos al final también.
como grandes hermanos también de acompañamiento. Gracias. Muy bien. Bueno, cada uno escuchará su llamada y se identificará más con un plano o con otro, pero todo estará maravilloso. Al final, estamos bendecidos por todas partes. Qué maravilla, de verdad que es así. Es así. Seguimos. Vamos a escoger otra pregunta. Bueno, escoge Metatron. Ahí. Vale. Uy, espera. Ay, que tengo la barriga muy grande ya. Ya estoy en el 8º mes. Y depende de la posición me choco con todo. Uy, no sé qué he tocado. Mis amor. Sí, aquí. Vale. Florencia Pezola. ¿Cómo hacemos para conectar con los seres superiores para recibir un mensaje? Gracias, amado Arcángel. Hice muchas meditaciones para conectar con los seres de luz. Un abrazo inmenso. Gracias. Muy bien, Florencia. Pues vamos a ver qué nos dice él. Yo tendría propuestas, ¿eh? Ya me conocéis. Pero no dejan de ser bueno, mis propuestas personales. Teniendo a este gran maestro aquí al lado, vamos a escuchar qué nos dice. Para conectar con nosotros, debéis saber que simplemente debéis abrir vuestro corazón y vuestras mentes a que ello sea posible. No forcéis lo que no desea ser forzado. Simplemente mantened vuestro estado de conciencia expandido. Buscáis conexiones cercanas a la materia, cercanas a las experiencias que tomáis como encarnaciones humanas. Pero estas experiencias son mucho más sutiles. Las conexiones con los seres de luz pertenecen a planos que, si bien también forman parte de vuestra alma, no siempre forman parte de la materia. Vuestras conexiones deben y son sutiles en muchos casos. Abrazadlas, sentidlas como livianas, como dulces, como una brisa, un beso en el rostro. Y puede llegar desde planos celestiales. No solo palabra, la palabra es materia. También bendición. Buscáis respuestas cuando en ocasiones la conexión con los seres de luz os traerá la conciencia adecuada para que las respuestas las encontréis dentro. Buscáis soluciones cuando en muchos casos la solución siempre estuvo en vuestras manos. Un ser de luz no os va a entregar siempre lo que deseáis, pero sí siempre lo que necesitáis. ¿Estáis dispuestos a ello? ¿No es para nosotros de placer darte cuenta de que estáis conectando sin los resultados que esperabais? Pero abrid vuestra mente, abrid vuestro corazón, porque siempre estaremos allí, incondicionalmente. En cada intento estaremos allí, y con cada respuesta, más grande o más pequeña, recibiréis un regalo que no tiene equiparación alguna, una puerta directa a los planos celestiales. ¿Cuál es el valor que le podéis dar a esto? Quizá tendrá forma de palabra, o de imagen, o de intuición. Pero qué valor infinito tiene eso. Es incalculable. Vuestra alma conectando con la infinidad del cielo. Sentidlo dentro de vosotros como el regalo más preciado. Y entenderéis entonces que por fin estáis preparados para conectar con la verdad de los cielos.
Metatron habla para todos los sistemas, para todas las maneras que tenemos de conectar desde el lugar más intuitivo. Las conexiones son algo natural. Esto ya lo llevo diciendo mucho tiempo, así que seguro me lo habéis escuchado en muchas ocasiones. La conexión es un estado natural del ser humano. El árbol está conectado, los animales están conectados, todo lo que nos rodea está conectado. El único que se le ha olvidado está conectado es al ser humano porque está experimentando mucho desde lo mental. También tiene su motivo de ser, no es que sea siempre así porque sí, ¿no? Entonces Metatron habla desde cualquier lado. A veces lo que sucede es que tenemos unas expectativas de lo que significa conectar. Él nos invita a abrirnos a la conexión sin expectativas, desde una apertura sincera, y darnos cuenta que cada vez que sintamos el corazón expandido, que cada vez que sintamos que hay una conexión intuitiva con ellos, independientemente de que venga con un mensaje o no, y estaremos recibiendo el mayor de los regalos. Es como abrir una puerta. A veces les digo a mis alumnos, no importa si has abierto y si has empezado ya a abrir esa puertecita, que sepas que esta puerta va a más a medida que vamos confiando y practicando, olvidándonos de las expectativas, y cada vez es más profundo, ¿no? Y cada vez es como más, un contexto casi como más, iba a decir material, pero no, canalizar o conectar es algo así como etérico, pero a la vez lo vamos introduciendo a nuestro entendimiento de lo que significa, ¿no? Ser humano y estar encarnado. Bueno, en todo caso nos invita a conectar desde ahí, desde la conexión, desde el agradecer ese vínculo que se genera cada vez que conectamos con los seres de luz. Y le doy las gracias a Metatron. Digo si quiere añadir algo más. Ok. Si queréis también que sepáis que tenéis, si me parece bien que lo diga, hay una meditación guiada en la web también, si lo queréis. Si vais a mi web, lucioconciencia.es, tenéis inscríbete en tono amarillo. Y allí pues regalo una meditación guiada para conectar con los seres de luz, que esto quizá os puede ayudar. Ahí lo dejo. Son opciones que tenéis, que la vida os trae, así que está ahí para ser usada y para estar al servicio. Así que si lo deseáis también podéis usarla para conectar y hacerlo desde esa gratitud y desde ese amor. Vamos allá, vamos a hacer, madre mía, poquitas preguntas hoy, pero bueno, están siendo súper importantes, creo yo, interesantes. Vale, mira, dice que no quiere escoger ninguna pregunta ahora, nos va a invitar a conectar, ¿os parece bien? Vamos a hacer una pequeña conexión con estas energías. Dice que no con él, sino que nos va a ayudar a conectar con las energías celestiales, independientemente de que cada uno sienta un llamado u otro. Las energías celestiales nos acompañan a todos, es decir, quien sienta como el llamado de conectar más profundamente desde Madre Tierra, pues está maravilloso, pero que igual los cielos nos van a seguir bendiciendo. Así que nos anima a conectar con ellos y pues volvemos a ello. ¿Qué os parece? ¡Ay, qué bien! ¿Sorpresas? Uy, ¿cuántos que somos? Me acabo de dar cuenta. ¡Madre mía! ¡Ay, qué bien! Pues qué ilusión. Mira, iba a pensar, bueno, pues si lo veis esto en grabado, maravilloso, pero fijaros que en directo somos 1200 en YouTube y 1200, bueno, 1200 y pico y 1200 y pico en Facebook, así que 2400 personas en directo. En este momento vamos a conectar con el cielo. Esto es tremendo. qué bonito. Qué bonito. Metatron. Me río porque seguro tiene algo que ver. Nos ha hecho estar aquí en directo por algún motivo a todos juntos, así que me alegro que así sea. Bendecidos sois. Cerrad los ojos. Abrid vuestros corazones. Bendecidos sois. Dejad ir las resistencias. Abrid las palmas de las manos. Bendecidos sois. Sentid vuestra cabeza abierta de par en par. Cuando nacéis,
Nacéis con apertura craneal. Es cierto que el canal del parto necesita de flexibilidad, pero el alma necesita también de conexión profunda para entender lo que significa dejar de ser solo alma para pasar a ser también cuerpo. Abrid vuestro canal craneal de la misma manera que lo abristeis cuando fuisteis en los brazos de vuestros padres o de aquellos que os acogieron nada más nacer. Dejad que sea ahora Madre Tierra quien os acune, esta gran madre que tenéis debajo de vuestros pies, que sostiene vuestras experiencias desde un amor incondicional igual que sostuvo la mía. Abrid vuestra existencia desde el chakra base y dejad que el amor y el latir de Madre Tierra os dé estabilidad y seguridad. Sois seres agradecidos. Mostrad agradecimiento a vuestra madre. Mostrad agradecimiento también a vuestro padre. Y no es el Padre al final el que os visita desde los cielos. Mostrad agradecimiento a la energía femenina y a la masculina y unidla en la fusión de quienes sois. Aquello a lo que os estáis expandiendo es a la realidad que os acoge y os acuna en cada momento. Os desprendéis de los vértigos que os propone una mente obsoleta y enfermiza. Una mente que heredó aquello que solo fue un bucle de desesperación. Y cada día más soltáis y cada día más recordáis vuestra verdadera esencia. Y ahora no os queda otro remedio que soltarlo y abrir vuestros canales, el canal base con vuestra madre, el canal craneal con vuestro padre, unidos en la unidad en vuestro interior. Oh, bendecido es el chakra corazón que ahora se expande hacia todos los lugares, en todas las direcciones, sintiendo un amor profundo, un amor estable, un amor perdurable en el tiempo. Sentid cómo vuestras manos se calientan, como vuestras manos toman conexión profunda con una divinidad que va más allá de la tierra y de la encarnación, con una divinidad que os llama a entenderos como ángeles. Y no es pues la vibración del ángel la que se despierta cuando uno se rinde a la divinidad, cuando uno se rinde verdaderamente a quien es. La vibración del ángel, que todo lo puede y nada le limita, se mantiene ahora vivo en vuestros corazones, se mantiene vibrante en vuestras manos y alas aparecen en vuestra espalda. Podéis notar, podéis sentir. Vuestra aura, vuestra forma se modifica. Os transformáis entonces en seres del cielo que encarnaron con propósitos, seres del cielo que encarnaron con ilusiones, seres del cielo que encarnaron, sí, con fuerza, con herramientas, con todas las bendiciones habidas y por haber, de todos los planos, de todos los lugares, de todo el cosmos. Amados sois, respetados sois, estáis dispuestos a escuchar, rendíos. No hay nada que temer, no hay nada que perder. Abrid vuestros canales, sabiendo que estamos apoyándoos. Invocadnos, llamadnos, atenderemos. No solo yo, Arcángel Metatrón, fuerte y poderoso, sino absolutamente todos los seres de los cielos. Atenderemos a vuestro llamado, porque somos hermanos, porque somos almas vibrando al unísono. Cuando os deshacéis de aquello que no os pertenece y os abrís
la realidad más verdadera, a vida y por haber. Sois bendecidos. No hay nada más puro ni más cierto. El amor incondicional os llega, nutriendo no solo vuestro despertar emocional y energético. El cuerpo se siente más ligero, más liviano, más sano. Y es que al final la materia se representa en base a vuestra vibración. Dejad que vuestro corazón, ahora nutrido por la rendición a las bendiciones de los cielos, sea el que marque vuestro estado de salud, vuestro estado físico. Colocad vuestras manos donde deseéis colocarlas en este momento, llevando esta bendición a todo vuestro organismo. Y sí, cuando soltáis, los cielos responden. Y sí, siempre os atenderemos. Y sí, cada vez que hagáis esto lo sentiréis más fuerte y más poderoso. Y sí, yo soy el Arcángel Metatrón. Y es así de sencillo. Es así de fácil. Y la fuerza con la que os he ayudado hoy, es la fuerza con la que me habéis permitido ayudaros. Así pues, todo depende de vosotros. Nosotros estaremos incondicionalmente esperando y aguardando vuestro momento. Os invito a estar unos instantes disfrutando de esta energía. Y a cada uno puede haber sentido, supongo que diferente. Mm. Uh. Ay, madre, qué bien, qué bonito. Oye, me ha encantado. Supongo que os habrá gustado a vosotros también, tanto como a mí. Lo bonito que dice Metatron es que cada vez que lo hagamos nos podremos sentir así de bendecidos y hacerlo todos juntos, unidos ahora, que cada vez somos más, ahora ya estamos en 2600, hacerlos juntos y unidos. Esta vibración ha quedado impregnada en este instante, en este momento, así que sea que lo estáis viendo en directo, sea que lo estáis viendo luego grabado, conectar con este instante es algo tremendo, una gran fuerza. Y ya veis que ha sido fácil simplemente rendirnos, abrir nuestros canales, darnos cuenta de que Madre Tierra nos acuna, que tenemos la capacidad de abrir nuestros canales y hacerlo de la mano del Arcángel Metatrón nos ha podido recordar que somos ángeles en la Tierra y sentir. Quizá algunos habéis podido sentir, yo he podido sentir estas alas detrás y es una gozada sentirlas. Ay, os leo. Qué bella meditación, dice Juliet. Qué bien. Gracias a todos, Liliana, María del Carmen. Sí, se siente súper bonito. Muy bonita la conexión, Carlos. Sí. Bueno. Pues nada, aquí nos ha dejado esta conexión tremenda y bonita. La vamos a disfrutar muchísimo. Un nuevo regalito y qué fácil y sencillo lo ha hecho. Eso es una de las cosas que más me gusta a veces de conectar con los seres de luz. A veces los procesos requieren de procesos como más elaborados, pero a veces no. Y en este caso ha sido fácil, sencillo. Simplemente nos ha abierto a dejarnos a bendecir por el Arcángel Metatrón y por la vibración de los cielos, y con esa intención y esa fuerza que él le ha puesto allí, porque ha sido fuerte, cuando nos hemos rendido ha sido fuerte lo que él nos ha entregado. Y cuando nos hemos rendido y hemos confiado en él, pues
ya está, la bendición llega. Y eso es lo que Él nos quería mostrar, no solo desde la palabra, sino desde la experimentación. Así que lo vamos a volver a repetir, ¿verdad que sí? Y yo estaré encantada de irlo repitiendo. Un placer. Gracias a todos. Gracias de verdad por estar aquí presentes y haber disfrutado otro viernes juntos. ¿Verdad? Os leo. Qué bien. Muchas gracias por vuestros comentarios. Ha sido súper emocionante, sí, lleno de amor. Melu nos dice y Vanessa dice maravilloso, la verdad que sí, súper bonito. Y nos vemos el viernes que viene. ¿Vendrá Mago Merlín? Normalmente no lo sé con una semana de antelación, pero como estamos trabajando con este regalito sorpresa que os he dicho, pues ya me ha dicho, la semana que viene ya vendré al directo. Así que fíjate, en esta ocasión os puedo hacer ya el adelanto. Nos vemos la semana que viene con el Mago Merlín. Os mando un abrazo muy, 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 muy grande. Que tengáis un fin de semana estupendo, estupendo, estupendo y maravilloso. Y nos vemos prontito. Adiós. Adiós. Feliz de haber estado en YouTube, de haberlo conseguido. Espero que se haya visto bien. Y aunque hayamos renunciado un poquito a la calidad de Internet, espero que se haya visto fantástico. Adiós. Adiós. ¿Qué?